Buenas con todos, soy la estudiante Alison Daniela Intrago Pinela de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. La materia es Tecnología de Materiales. El día de hoy se va a hablar sobre la clasificación de los aceros. El acero es una aleación de hierro con una pequeña cantidad de carbono y otros elementos. La presencia del carbono, que generalmente está en un rango de aproximadamente de 0,2% a 2,1 en peso, es crucial para las propiedades del acero. Esta aleación puede obtener o contener también otros elementos de aleación como el magnesio, el silicio, el fósforo y el azufre, así como elementos más específicos en aceros especiales. La clasificación de los aceros, existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar a los aceros. Sin embargo, la mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada expresada por medio de cifras, letras y signos. Hay dos tipos de designaciones para cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. Así se puede realizar una clasificación según la composición química de los aceros o bien según su calidad. También se pueden clasificar los aceros atendidos al uso a que se estén destinados o si se quiere atendiendo al grado de soldabilidad que presenta. Los aceros se clasifican en 5 principales clases, los cuales son el acero al carbono, los aceros aliados, los aceros de baja aleación ultra resistentes, los aceros inoxidables y aceros para herramientas. Los aceros al carbono es un tipo de acero el cual contiene principalmente hierro y carbono como elementos principales, es decir, que su composición estructural está fundamentalmente por esos dos elementos. Este tipo de acero se puede tener como con otros elementos en cantidades menores, pero el carbono es el principal y el que predomina en este tipo de acero. El carbono está generalmente entre un 0,2 y un 2,1. Es importante poder destacar que dentro de las categorías de acero de carbono existen diferentes grados y tipos, los cuales se adaptan a diversas aplicaciones y procesos de fabricación. Las propiedades del acero al carbono son dureza y resistencia, maleabilidad y tenacidad, soldabilidad, conductividad térmica y eléctrica y usos comunes. La clasificación de los aceros se dan en acero bajo al carbono, el cual utiliza un 0,05% a un 0,30% de carbono. Este tipo de acero es suave, maleable y fácilmente conformable. Es utilizado comúnmente en la fabricación de láminas, alambres y componentes de construcción donde la resistencia no sea tan crítica. También está el de medio carbono, que está compuesto por un 0,30% y un 0,60%. En este tienen una mayor resistencia y dureza en comparación con el de acero de bajo carbono. Este se utiliza mayormente en aplicaciones en las cuales se requieran una mayor resistencia, como ejes y componentes maquinarios. Y los aceros altos en carbono, los cuales están compuestos por un 0,60% a 1%. Este tipo de acero es mucho más duro y resistente que el acero de medio carbono, pero también es mucho más quebradizo. Este es mayormente utilizado en herramientas, cuchillos y piezas que requieren una alta dureza. Los aceros aliados. Los aceros aliados son una categoría de aceros, los cuales contienen elementos adicionales a los componentes principales que es el hierro y el carbono. En estos elementos de aleaciones se pueden incluir metales como el cromo, el níquel, el molibdenio, el manganeso, entre otros. En estos se añaden al acero para poder mejorar sus propiedades específicas como la resistencia, la dureza, la resistencia al desgaste, la resistencia a la corrosión y otras características mecánicas. Las proporciones del acero al carbono con otros elementos están entre el 1% y el 50%. Las propiedades del acero a aceros aliados son la resistencia mecánica, la dureza, la resistencia a la corrosión, la resistencia a las altas temperaturas, la tenacidad, la estabilidad dimensional, la conductividad térmica y eléctrica y la soldabilidad. La clasificación de los aceros aliados son los aceros aliados al cromo, los cuales tienen una resistencia a la corrosión de mejor dureza y resistencia. Los aceros aliados al níquel,
tienen unas buenas propiedades de resistencia y ofrecen una resistencia a las altas temperaturas. Los aceros aliados al molibdeno, los cuales tienen una mejor resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión. Los aceros al manganesio, las cuales tienen una mejora en la resistencia al desgaste y la tenacidad. Los aceros aliados al vanadio, los cuales tienen una mejor resistencia, dureza y tenacidad. Los aceros aliados al tungsteno, estas tienen una mejor resistencia al desgaste y a la estabilidad dimensional a altas temperaturas. El acero aliado al titanio, los cuales tienen una mejor resistencia a la corrosión y a las fuerzas específicas. Los aceros aliados con múltiples elementos, los cuales son diseñados para poder ofrecer una combinación específica de propiedades mecánicas y químicas, las cuales son aplicados en casos especiales. Los aceros de baja aleación ultra resistentes. Esta familia es la más reciente de los 4 grandes clases de acero. Los aceros de baja aleación son más baratos que los aceros aliados convencionales, ya que contienen una cantidad mucho menor de los costosos elementos de aleación que normalmente tienen los elementos de los aceros aliados. Sin embargo, estos reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que los aceros al carbono. Estos han sido diseñados para poder ofrecer propiedades mecánicas excepcionales mediante tratamientos térmicos y técnicas de procesamientos específicos. Las propiedades de los aceros de baja aleación son alta resistencia a la tracción, buena tenacidad, dureza elevada, buena soldabilidad, baja densidad relativa, buena maquinabilidad y una buena estabilidad dimensional. La clasificación de los aceros de baja aleación son aceros de baja aleación ultra resistente al cromo molibdeno. Estos tienen una buena resistencia a la tracción y buena tenacidad. Los aceros de baja aleación ultra resistentes al niobio son los que proporcionan una combinación de alta resistencia y una tenacidad muy buena. Los aceros de baja aleación ultra resistente al vanadio son los que mejoran la resistencia, la dureza y la tenacidad del acero. El acero de baja aleación ultra resistente al titanio son resistentes a las altas temperaturas y una buena resistencia a la corrosión. Los aceros de baja aleación ultra resistentes al aluminio, esto combina la resistencia y ligereza, las cuales se aplican en industrias aeroespaciales y automotrices. Aceros de baja aleación ultra resistente con múltiples elementos, estas tienen una combinación específica de propiedades mecánicas. Aceros de baja aleación ultra resistente para estructuras marinas, estos son diseñados para poder tener una buena resistencia al ambiente corrosivos marinos, los cuales mayormente son un poco abrasivos y agresivos. Y aceros de baja aleación ultra resistente para la aplicación a altas temperaturas. Estos están diseñados para poder retener una resistencia a las temperaturas muy elevadas. Los aceros inoxidables. Los inoxidables es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10.5% de cromo. Algunos tipos de aceros inoxidables contienen además otros elementos aliantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Es un tipo de acero resistente a la corrosión. El cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora que evita la corrosión del hierro contenida en la aleación. Las propiedades de los aceros inoxidables son la resistencia a la corrosión, la resistencia a la oxidación, la buena resistencia mecánica, la durabilidad, la buena tenacidad a bajas temperaturas, la higiene y la fácil limpieza, la buena formabilidad y soldabilidad, la resistencia a abrasión, la resistencia a altas temperaturas, la baja conductividad térmica y la estética. La clasificación de los aceros inoxidables son los aceros austeníticos, los cuales contienen un cromo entre 16% a 18% y níquel. Estos no son magnéticos y tienen una buena resistencia a la corrosión y a una excelente resistencia a las temperaturas altas. Los aceros inoxidables ferríticos contienen cromo, pero en este caso no níquel. Son magnéticos y tienen
resistencia a la corrosión, pero menos que la austeníticos. Los aceros inoxidables martensíticos contienen cromo y carbono, son magnéticos y se pueden endurecer mediante tratamientos térmicos y se utilizan en herramientas y aplicaciones donde se requieran dureza. Los aceros inoxidables dúplex, aquí tienen una combinación de austeníticos y ferríticos, los cuales ofrecen una resistencia a la corrosión y resistencia mecánica. Y los aceros inoxidables endurecibles por precipitación, pH. Contienen cromo, níquel y otros elementos. Se endurecen a través de tratamientos térmicos. Estos, al tener resistencia a altas temperaturas, se los utilizan, son usados en aplicaciones donde se requieren estas mismas. Y aceros para las herramientas. Los aceros para las herramientas son una categoría de aceros especializada, de aceros diseñados para la fabricación de herramientas, de corte, matrices u otras herramientas utilizadas en proceso de mecanización, conformado y trabajo de materiales. Son aquellos que por caracterización y aliados especiales optimizan su funcionamiento en aplicaciones específicas. Las propiedades de los aceros para herramientas es su dureza elevada, su tenacidad, su resistencia al desgaste, la resistencia a altas temperaturas, la estabilidad dimensional que tienen, la resistencia a la fatiga, la buena maquinabilidad, la resistencia a la corrosión, la retención al filo de corte, el temple irrevenido y la conductividad térmica. La clasificación de los aceros para herramientas son aceros para el trabajo en frío. Estos son mayormente diseñados para las aplicaciones en los que se necesiten herramientas que estén trabajando con materiales a temperaturas ambientes o ligeramente elevadas. Los aceros para trabajar en calientes son diseñados para trabajos como la forja y la estampación. Estos ofrecen resistencias a la deformación térmica y conservan su dureza a elevadas temperaturas. Los aceros de alta velocidad, HCC, son diseñados para cortes a alta velocidad, contienen carburo de tungsteno, molibdeno y vanadio para así poder mejorar su resistencia y dureza. Los aceros para matrices o moldes son utilizados para la fabricación de matrices de estampado, moldes de inyección de plástica y otras aplicaciones de conformados. Y los aceros de alta resistencia, diseñados para las aplicaciones que requieren alta resistencia y tenacidad. A menudo contienen elementos de aleación como el cromo, molibdeno y el vanadio. Muchas gracias por su atención.